La vida es corta y las horas son tan largas. Una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. Este es un fragmento de un soneto de Borges que se titula 1964 y refleja en parte la expectativa que crea la acechanza de la muerte como liberadora. La muerte es una certeza, pero no sé si todos podemos hablar de ella. Hoy, en Cuando ladran los perros del amanecer, como la vida, también la muerte puede ser virtuosa, puede ser buena, puede ser bella, pero siempre es desconcertante. La muerte siempre es peor para los que se quedan, llenos de preguntas y de recuerdos. Hoy, ese otro mar. El gobernador Martín Yarlora entregó fondos a instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Se trata de un complemento alimentario que les permitirá garantizar el servicio de almuerzo y desayuno merienda. Cuando uno le toca acomodar los números, tiene que tener criterio, racionalidad y valor, pero valor con corazón. Valor con corazón. Hay que acomodar los números con aquellos que más pueden. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Fiat Azzurra. Fiat Cronos. Fabricados en Córdoba. Alta tecnología y confort. Buen andar y bajo consumo. Con el baúl más grande del mercado. Bonificaciones especiales. Con los mejores servicios postventa. Agentes oficiales en Río Tercero y zona. Fiat Azzurra. Visítanos en General Savio 1350. Estudio Jurídico Doctores Andrea Escudero y Juan Ochea. Derecho laboral, civil y comercial, familia, jubilaciones y pensiones, sucesiones. Ángel Peñalosa 1372, planta alta, frente a tribunales. Estudio Jurídico Escudero Ochea. Somos Apoyo Escolar. Somos Proyecto Madre. Somos Proyecto Papelón. Somos parte del Nodo Urbano. Somos parte de Comunicando Igualdad. Sigamos junto a la paz. Nada como el juntos a la paz. Proyecto Papelón sigue y sigue.
Independientemente de la puesta en marcha del sistema de recolección diferenciada de residuos en Río Tercero, Papelón sigue su actividad normal en la recuperación del papel y cartón con fines de reciclado. Como desde hace 12 años, los recursos obtenidos son destinados a las actividades de la Fundación Juntos a la Par La Luciérnaga. Ante las consultas recibidas, informamos que los seguimos recibiendo en el depósito, al lado del escenario en el Paseo del Riel. Ante dudas o por más información, consultanos en nuestras redes. Una chispa, un descuido, una llama que se descontrola. El fuego no avisa, pero casi siempre se puede evitar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien. Bienvenidos a Cuando ladran los perros del amanecer. De golpe tienen un montón de coincidencias con este tema de esta noche. Los dos perdieron a sus hermanos, en tu caso tu hermana, en el caso tuyo tu hermano, por una muerte, digamos, decidida por ellos, vamos a decirlo así. Hay que remarla cuando uno se queda, ¿no? Y así lo dijiste. Hay que remarla. La que lo padecemos después somos nosotros que quedamos acá en tierra. Pero yo creo que es parte también de unos sentimientos que uno tiene y que se tiene que aferrar y tratar de diluir un poco esta tristeza, esta amargura de lo que implica la muerte, ¿no? Y más sobre todo así, de esta manera. Alexis. Yo creo digamos, la muerte en diferentes circunstancias nos atraviesa, toda la vida estamos pensando eso. Heidegger decía que uno tiene una vida, no decía plena, no era la palabra plena, pero sí más consciente cuando es consciente de la muerte. Y hay gente que la evita todo el tiempo, que la evita incluso de pensar. Bien. Y más allá de las consecuencias en las que eso se dé, nos está siempre. Está a la vuelta de la esquina. Pero ¿no? bueno, la muerte de gente que conocemos, o de gente que queremos, o gente de nuestra familia, nos refleja también la propia muerte. Claro, sí, ¿no? Que es la que, en el fondo, está esperando no siempre a la vuelta de la esquina. Claro. Porque uno no solo piensa en la muerte propia, sino también que la va viendo en las personas ausentes alrededor nuestro, digamos, que pueden ser familiares, amigos. Bueno, nada, yo en los últimos 10 años he perdido, lamentablemente, mucha gente, digamos. Y siento también que uno es como se va haciendo como también más fuerte, y esa sensación de vivir cada minuto plenamente se hace cada vez más intensa, digamos. Hoy, y lo podés hacer. Absolutamente. ¿Sentís que podés manejar tu tiempo? Porque a mí, después de perder seres queridos, me ha pasado eso, de sentir que el tiempo es como que no existe tanto y que uno lo puede ir manejando. Sí, no solo el tiempo. Último, una metáfora que yo uso ahora, el otro día se le decía a una amiga: tengo una bolsa de cosas que me chupan un huevo, y cada vez en esa bolsa son más cosas. Es impresionante, o sea, cosas que antes me importaban, que ahora, la verdad, porque uno es consciente de que nada, es un reloj de arena. Todo es un reloj de arena. Alexis, lo que pasa es que en esa bolsa en realidad deberíamos, sin que nos toque una muerte cercana o de un amigo, claro, o de un familiar, tendríamos que meter cosas en esa bolsa, ¿no? Tenemos que aprender antes. Claro, sí, exactamente. Un poco como para que la vida sea un poco más liviana, ¿no? Pero hay algo que dijiste, Alexis, que a mí también pero esto lo tenía un poco pensado antes que pasara lo que pasamos en mi familia, era que
sabíamos que la muerte nos iba a llegar, o sea, nos iba a tocar la puerta, no sabíamos en qué momento, o en qué circunstancia, o en qué momento, o sea, ¿Cómo? Uh-huh. Pero bueno, eso hizo que, por supuesto, en la familia alguno lo tomó de una manera, otro de la otra, y bueno, y yo creo que Boti, es parte de eso. Ahora que hablas de eso, bueno, hay un montón de literatura y de filosofía y de psicología sobre el tema de la muerte, pero la verdad que es una certeza y nos va a pasar a todos. Es fácil también decirlo, pero en el caso tuyo, que con tu hermana tuvo alrededor de 8 o 9 intentos de suicidio, en el fondo vos la comprendes hoy. No sé si estás en duelo todavía o ya pasó, pero ¿aceptás que por ahí la gente pueda elegir cómo vivir y cómo morir? Sí, un poco también ese ejemplo que dijo Alexis, esa bolsita, yo no puedo permitirme enojarme con la persona que elige vivir de tal manera, porque si no, esa bolsita, Alexis, se nos complicaría, ¿no? Y si yo entiendo de que él quiere vivir de esta manera o ella quiere vivir de esta manera, y demás, bueno, me parece que es una forma de también transcurrir la vida de uno y de los que tenés cerca que se apoyan en vos o en uno, tenés que estar también firme, porque si no es un dominó que va contagiando. ¿Estás en duelo, Ale? Sí, claro. Yo después de perder a mi hermano, perdí a los 4 meses a mi mejor amigo toda la vida. Así tu hermano no es como el caso de la hermana de él, que tuvo muchos No. intentos. Fue una decisión unilateral y insospechable para todo su entorno. ¿Tu único hermano o tenés más? Tengo una hermana más chica, de 28 años. Alexis, ¿cómo es el duelo? ¿Cómo hace el duelo? Es un proceso. Porque, perdóname, Vicky, que le pregunte yo, no, está bien. pero porque desde el pensamiento del acompañamiento, ¿cómo hace el duelo? Bueno, vos dijiste algo que me hizo pensar en una cosa que yo era consciente antes de todo esto, de que en tu familia pensaban. Yo me recuerdo de un tiempo muy largo en el que yo pensé que era un absoluto afortunado, porque no tenía a nadie cerca que había perdido, salvo abuelos, gente que por edad, se va. Hasta la pérdida de mi viejo hace unos 10 años. Y a partir de ahí he tenido pérdidas muy cercanas, digamos. Y con la falta de mi viejo uno, no sé si aprende, pero no aprende, pero sabe más o menos cuáles son los procesos mismos del duelo, y hay que aferrarse a las cosas que a uno le dan vida todo el tiempo. En mi caso, mis hijas, mis amigos, mis amigas, mi trabajo, la gente que uno quiere. ¿Y pueden llorar en el proceso del duelo? Sí. Todos los días. Porque yo no puedo llorar. Todos los días. Yo no lloro. Pero sí me acuerdo. No, yo sí me acuerdo. No sé si lloro con lágrimas, pero sí yo tengo... Es más, con mi sobrino tengo una relación cerquísima y justamente el domingo pasado fuimos a la cancha de Berrotarán con él y siento, o sea, yo estoy con mi sobrino y siento que estoy con mi hermana. Es paralelo. Pero no, yo sí lo siento. Lo siento. Pero lo puedo manejar. Y un poco era lo que habíamos hablado, Vicky, la otro programa era como que uno se fue, en este caso, que es distinto a vos, Alexis, donde ya iba un tiempo y que buscamos todas las alternativas de acompañar, de poner todo lo que podíamos hacer y todo. Era como que nos íbamos curtiendo, ¿viste? Claro. Y muy distinto a lo tuyo, que fue una trompa derecha, el mentón, pero nosotros, principalmente yo donde estuve muy involucrado, es como que yo después por un momento pensé, buscó la paz que ella quería, y eso me transmitió paz a mí, ¿sabes? Y eso hace que el duelo mío lo sienta, pero de esta manera. ¿También estarían un poco cansados ustedes o no? La familia me refiero, en general. No, más que cansados, veíamos que no teníamos respuesta, o sea, a las necesidades nosotros nos ocupamos de todo en el detalle, Vicky, pero no, era como que no alcanzábamos, entonces era como que nos pasaba eso. Pero yo en esto, cada integrante de la familia lo toma diferente, pero cuando uno se involucra y dice, bueno, di todo,
Y después pude, mirá lo que les voy a decir, esto que digo yo, bueno, encontró su paz porque ya había sido muy violenta con ella misma, entonces yo no estaba en paz. Entonces, bueno, agradecí que encontró eso, y eso capaz que eso me alivió a mí, que el duelo no sea tan con lágrimas, pero sí con el recuerdo. Sí, y resignación. Total. Porque vieron que la resignación es una palabra que se usa mucho, pero no es fácil sentirla. Yo creo que se siente solamente en la pérdida con la muerte de alguien, que no hay arreglo, digamos, ¿no? O te le cambio por la aceptación. Uno llega a aceptar que las cosas han pasado como han pasado, después del shock, ¿no? Porque hay una parte del duelo que es el shock, no podés todavía creer, pero y después la aceptación de que las cosas son así. Esto que me decís no puedo creer. ¿Cómo viviste vos ese momento, Alexis, que te avisan que tu hermano Creo que uno no está tiene más? un mecanismo de defensa en el que yo me recuerdo ese momento y no sé, pareciera que estaba en otro plano, sí. O sea que era otro, y los días posteriores, yo no sé cómo, la verdad, no sé cómo estuve en pie, no sé cómo hice, no tengo idea. Supongo que uno tiene cierto mecanismo de defensa y que después cae, por supuesto. ¿Te sentiste culpable en algún momento? No, para nada, no. Es dura. ¿Y le aceptás esa decisión? Que es de él. Se la discutiría. Que de él. Se la discutiría mucho. Sí. Se la discutiría mucho. ¿Se la discutís ahora? Sí, así no como... tenía una sola razón racional para tomar la decisión que tomó. Sí. Y creo que en algún momento entró en una vorágine que perdió la razón, digamos. No. ¿Y estás enojado? Aparte de triste. Estuve enojado, sí. Claro. Y después te pasa lo de tu amigo, que es también como otro hermano. Es como otro hermano. Porque viste que los amigos son un poco así, los hermanos que uno elige, ¿no? Particularmente a él, que estábamos juntos desde los 8 años, digamos. Era la persona más cercana, sin lugar a dudas. Pero en circunstancias diferentes. Sí, una enfermedad y mucha mala suerte. Y peleándola hasta el final. Bueno, a mí me pasó, yo daba clase en una secundaria allá en Ceiba, en Entre Ríos, una alumna de 4º año, Liliana Carmona el apellido. Ella estaba embarazada, quedó embarazada, y bueno, allá en Entre Ríos se acostumbra, bueno, era una escuela rural, se puede decir, y estaba embarazada y tuvo un ataque de presión y la llevaron a Gualeguaychú, 70 kilómetros. Entonces, como yo vivía en Gualeguaychú, los directivos o la familiar ahí me dijeron, Martín, ¿podés ir al hospital? Perdón, en la clínica San Lucas. Así que fui con el director hasta que llegaron los familiares de Ceiba. Sí. Así fui yo a la clínica y la vi a Liliana, que entró en camilla yo estaba con el director de la escuela, entró en camilla a sala de parto, y bueno, y nos quedamos. Y bueno, y estábamos esperamos. Llegó la familia, en realidad la abuela, con un señor, y después sale una camilla con un cuerpo, y nosotros seguimos esperando, y el médico nos dice que había muerto Liliana, que habían salvado a la bebé, y Liliana ¡ay, qué fuerte! Y estaba la abuela, el director de la escuela, y yo, y la abuela debe haber tenido, era cocinera del comedor de la escuela, la abuela. Y dije, ¿y ahora? Esta señora, la abuela se tiene que volver a Ceiba. Era una Liliana Carmona, sí, un ataque de presión, salvaron a la bebé. Salvaron a la bebé, Brenda. Ay, Dios tengo mío. contacto con ella todavía, en Entre Ríos. Y dijimos, bueno, quiero contar, ¿por qué estoy contando esto? Porque quiero diferenciar lo que me pasó con mi hermana y cómo pasó con Liliana. Con Liliana no pude encontrar explicación ni del Dios Supremo, ni a los psicólogos que visité. No, digo, ¿por qué tan cruel esto? Es que digo yo, Diosito, para un poco, o sea, dejaste una bebé en la mano de una... No, por supuesto, bueno, pero si era una persona que ya es grande. Grande. Liliana no tenía hermana. Yo digo, ¿por qué tan cruel? Y toda la escuela estaba entusiasmado con Liliana que llevara a su bebé, con Brenda. Y bueno, ahí sí, no pude encontrar explicación, no me la pudieron dar,
visité iglesias, visité claro. pastores, No la visité psicólogos, la asistente pedagógica de la escuela. Digo, loco, dígame, justifiquen lo que pasó. Yo era muy terrenal ahí, era como que era blanco, blanco, blanco. Y no, y hoy yo se lo estoy contando a ustedes y me pasa que no puedo entender qué le pasó a Liliana. ¿Y te enoja esa muerte? Esa me enojó, pero me enojó de una manera porque no podía entender la explicación y yo no discutiría con Liliana porque si no discutiría con el de arriba ¿por qué te la llevaste, Liliana? Hay varias cosas que le vamos a discutir, sí, claro. Vamos a tener que charlar, tomar un café, vamos. ¿Por qué te la llevaste? ¿Dejaste Brenda en la casa de la abuela? Tengo una lista. También de cosas para decirle a Barba, claro. Bueno, me pasó, en vez con mi hermana es otra cosa. Es otra cosa, porque es otro desgaste. ¿Qué es lo que te pasó con tu amigo? Claro. O sea, bueno, pero son como dos trompadas, dos que te desacomodan. ¿Por qué tendremos esta relación tan tirante con la muerte? Y bueno, porque nos está amenazando todo el tiempo, porque está todo el tiempo presente y además le da sentido a todo lo que hacemos en la vida. El amor no existiría sin la muerte, nada existiría sin la muerte. Hablando, citaste a Borges al comienzo, Borges tiene un cuento que se llama Los Inmortales. En Los Inmortales la gente no se saluda. ¿Por qué te saludaría si ese mínimo acto de cariño no tiene sentido? Te vas a ver a lo largo de la eternidad en algún otro momento. Por lo tanto, tampoco tiene sentido el amor, no tiene sentido nada. La muerte nos da sentido a nuestra existencia, más allá de esta falta de explicación y de esta cosa que a veces no entendemos. Claro, emocional que nos pasa a cada uno con el que conocemos, porque en este instante debe haber un montón de gente naciendo y otro montón de gente muriendo en el mundo, seguramente. Lo más fácil de decir en este momento es decir que la muerte es parte de la vida, porque si no tuviera la muerte la vida no existiría. Pero tenés que masticarlo y entender lo que hace. Para mí, nosotros creo que en la formación, en el proceso de la vida, deberíamos meter a la muerte como un ingrediente natural, más cotidiano. Más cotidiano. También lo dice claramente El sentido trágico de la vida de Unamuno, del español, habla mucho de eso, de todo lo que hacemos para intentar inmortalizarnos. Y él explica que incluso las canciones, los libros, todo es los hijos. Y la verdad es que la muerte siempre gana. Hay una charla hermosa que pone su biela en la película El lado oscuro del corazón, en donde al personaje principal lo sigue una mujer de negro, que es la muerte, y tienen charlas interesantísimas diciendo, ¿qué te resistís si tarde o temprano? No, pero y aparte hay otra cosa, no queda nada inmortalizado, absolutamente nada. No. Porque a mí me parece que lo que te inmortaliza es que uno le importe a alguien. Y a lo largo del transcurso de generaciones y generaciones se va diluyendo eso. A mí me pasaba cuando yo era más joven y mis chicos eran chiquitos, que yo no me permitía morir, ni enfermarme ni morir, porque ellos dependían de mí. Pero ya no tengo más esa sensación, ahora me da como lo mismo. ¿Qué pensás de tu propia muerte? Pero compraría la inmortalidad. ¿Vos te gustaría a pesar del ser aburrimiento, inmortal? Compraría ciegamente la inmortalidad. ¿Te gustaría vivir siempre? Sí, salvo que ahí hay otros problemas, como que se va a ir toda la gente que uno quiere. Entonces, si la inmortalidad individual no existe, uno nunca puede ser feliz solo. No lo disfrutaría. Claro. Entonces, salvo que vayas continuamente... Pero claro, ciertas contradicciones. De sí, dale, te compro la inmortalidad. ¿Y después qué hacemos? ¿Y vos pensás en tu propia muerte? ¿Qué? ¿Te gustaría planificarla o que venga como venga? No, que venga como venga. ¿Sí? Sí, que venga como venga. A mí, porque yo tengo... Me ha pasado cosas en la vida que me ha llevado a hacer este entendimiento, ¿no? No voy a planificar. Es más, si jugáramos un juego que me dijeran, bueno, te quedan 24 horas de vida, ¿qué querés hacer? Es lo mismo. Es que hay que vivir como si tuviésemos 24 horas de vida. De eso no tengo ninguna duda. No, yo no. Porque no sabemos si tenemos 24 horas de vida. Esa es la verdad. No sabemos. Tenemos 24, 48, un mes, no sabemos nada. Alexis, ¿te quedaron así como cosas para decirle a tu hermano, a tu amigo? ¿Qué es lo más cercano que tenés ahora como pérdida? A mi amigo no, porque realmente éramos muy íntimos y nos queríamos mucho y sabíamos que nos queríamos. ¿Lo acompañaste hasta el final? Sí, claro. Sí. Y a mi hermano sí, posiblemente me han quedado muchas cosas. Inclusive la discusión de la decisión, pero la tendremos algún día. Seguramente. Cambia la palabra.
discusión por un diálogo. Claro, el diálogo. Es que parece que estuviera como ganas de pegarle una piña. Por ¿sí? eso le hice tratar de... Sí. Pero el diálogo... ¿Y vos, Boti? ¿Con mi hermana o con Liliana? No sé, con alguna de las dos. Pues son diferentes, no sé. Yo con Liliana, yo le diría que, viste qué bien que tu mamá pudo resolver la situación, viste que yo tengo todavía contacto con Brenda. Y está bien, y está sí, bien. Sí, me dice profe a mí. Y la verdad que yo nunca fui profe de Brenda. Bien. Y estando en Ceiba, en Entre Ríos. Y con mi hermana es un tema, porque yo creo que en el proceso que yo me involucré, busqué alternativas de hablar, dialogar, darle ejemplo, la cobijé. No, yo creo que intenté, siento como que hice todo. Hicimos, porque mi familia me estuvo conteniendo, pero mi familia de mi hogar, o sea, mi mujer y mis 2 hijos, ¿no? Y mi mamá también. Pero, no, Betiana, le diría, Betiana, ¿estás tranquila? O sea, no sé si me animaría a preguntarle, porque no sé si animar, porque tampoco me interesa en sí saber qué hizo que todos estos años fuera tan violenta con vos. Pero feliz seguro que no era. No, por eso estoy diciendo esto. Pero, ¿vos pensás en tu muerte? ¿A través de la de ella? No, yo si pudieras elegir, ¿pensás, querés estar muy, muy viejo? No, me encantaría disfrutar hasta no sé cuándo va a ser, pero hasta el último momento me gustaría ser un tipo que disfrute la vida. Que no se te vaya la cabeza, no tener enfermedades graves. Me encantaría seguir viendo cómo crecen los chicos, mis hijos, que encima uno crece proporcionalmente, ¿no? Absolutamente, claro. Y no, me gustaría, para mí, cuando me lleguen los nietos, bueno, Feliz tiene 16, Simón tiene 13 recién, pero yo creo que cuando lleguen los nietos me parece que va a ser una cereza el postre, lo estoy esperando. Y Ale, vos tenés tenés un plan loco que es la inmortalidad, eso es es una fantasía. Nadie me lo ofreció. No, todavía no hay, no sé, un día de estos capaz que uno compra inmortalidad en un supermercado. Pero ya lo dudó si lo iba a comprar o no. Después vienen otros problemas. Claro. Pero, ¿cómo te gustaría si tu muerte o no logras llegar? Porque también son hombres jóvenes ustedes, ¿no? También esa cercanía con la muerte me parece que va llegando con la edad, ¿no? Cuando se murió Don Chazarreta, que era un folclorista santiagueño, dije, esta es la forma de morir. Un hombre muy grande que se acostó a dormir la siesta y no se despertó más. Esa es la forma. La mejor forma de morir, sin lugar a dudas. Sin lugar. Este fragmento, ese que estaba reiterativa, ¿viste? Este fragmento soneto, perdón, de Borges, que usé el fragmento, se los quiero leer todo. Bueno, a mí me encanta este. No me gusta tanto Borges, pero sí me gusta mucho los sonetos de él. Dice: yo no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta, y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo me queda el goce de estar triste. Esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Y pensaba también que vamos a hablar de este tema, que uno esquiva, y es muy loco lo que pasó en este programa, porque son varones, que también los hombres tienen como un mandato, o tenían, los hombres no lloran, los hombres no sufren, los hombres no planifican estas cosas de entierros, velatorios, muertes, recuerdos, ¿no? No es el caso, che. No, el mío tampoco. Hago todo eso. Más sobre... Sí, no, el mío tampoco. El caso, yo lo que sí sé que
Capaz que es porque también asumí el compromiso y ahí la responsabilidad que cuando me ha tocado vivir de cerca me he puesto al frente, ¿no? Puede ser por eso, pero no sé si... pero puede ser por eso, no, yo lo hablo. Es más, la muerte de mi hermana lo he hablado muy abiertamente. O sea, no tengo nada para esconder. Está bien que cuando hay suicidio, la primera frase que se escucha por ahí es ¿y qué hizo la familia? ¿O dónde estaba la familia? Como si fuese algo que se puede evitar, y tal vez no se puede evitar tan fácilmente. Sí, no nos pasó porque lo nuestro fue absolutamente impensado, digamos. No, y nosotros buscamos las mismas. A lo mejor tendríamos que haber buscado 1001 maneras, pero yo creo que en un momento... Mirá, Alexis, realmente son dos puntas de la vida, ¿no? Sí, sí. La tuya y la mía en esta cuestión, que vos recibiste una trompada en el mentón derecho y nosotros íbamos recibiendo pequeñas dosis, ¿viste? Pero me parece, ¿cómo decirlo para que no suene mal? Es peor en tu caso, porque un cross de derecha sin saber, vos estabas a lo mejor cenando y nosotros venimos de años. ¿Dónde estaba? Estaba llegando a Córdoba porque ese día se presentaba la tesis mi novia en la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces estaba llegando, digamos, a una celebración, si quieres. Y en el momento decía que no entré, digamos, entonces dije, che, me voy, no digan nada, y me fui. ¿Y estaba manejando vos en el auto? No, ¿te enteraste en el momento ahí? Claro, me enteré llegando a la Universidad Nacional de Córdoba. A esa celebración. Sí, o sea, como también la vida tiene esto, celebraciones y una frase muy hecha, la vida da y quita también, ¿no? Complicado. Sí, claro. Es muy complicado cuando uno lo ve así, que lo conversamos sin mentirnos, ¿no? Porque también hay... ¿Tuviste que agarrar la batuta vos ahí, Alexis? ¿O tenés hermano o algo? Mi hermano, yo y mi hermana principalmente, que es una genia. Y bueno, es lo que te pasó a vos. ¿Alguien algún día agarrará la batuta por ustedes? ¿No? ¿Sus hijas o...? Sí, yo creo igual que estoy muy sostenido en toda esta época por mis hijas, mi pareja, mis amigos. Y ese nido es importante. A mí me pasa un poco que me importa poco el tema de la muerte. Me ha dejado de interesar. Fui existencialista en un momento. Mira qué suerte. No es un tema que me... sobre todo hablando de mi propia muerte, ¿no? No, claro. No me interesa, no me interesa ir a la velatorio nadie. A mí me interesaría llegar a ese punto, en que no me importa mi muerte. En que decir, bueno... Tal vez con la tengo edad. 90 años, claro, tengo 90 años. Tal vez con la edad. Viví toda. Pero quiero decir, la viví toda. Eso me gustaría. Volviendo a la pregunta aquella de cómo uno se imagina. Me imagino 90 años. Si uno lo puede planificar, porque yo creo que no se puede. No se puede. Uno cree que tenemos el control, pero no tenemos control sobre absolutamente nada. Eso hay que tenerlo bien claro. No, es que ahí está la trampa y por eso retomo lo que dijo él, y que hay que vivir todos los días como si nos quedaran 24 horas, porque no queda otra. No queda otra. No y hay una... También tiene que ver con el otro, ¿no? El amor, el estar con los otros, que tampoco se desperdicie ese tiempo. Viste que uno dice, bueno, sí, ya vamos a tomar un café, ya voy a llamar a mi mamá, bueno, sí, ya me voy a ir a comer con mi hijo. Y va pasando el tiempo y lo vamos postergando por el vil dinero, por el laburo. Pero eso te iba a decir, volvamos al comienzo y a esta idea de Heidegger respecto a la conciencia de la muerte. Hay muchas formas que el mismo sistema ha creado para que evitemos esa conciencia, no la pensemos, no... y el consumismo es una de ellas. O sea, yo no puedo creer que haya gente que trabaje muchísimo para tener cada vez más dinero. No te vas a llevar nada, hermano, nada, no te sirve de nada. Nada de lo que acumules te sirve de nada. Ser consciente de eso te da un poder enorme. Solamente, Alexis, que pienses en dejar algo para alguien de tu raíz. Salvo que pienses en eso. Porque si no, no hay explicación de que uno quiera tener más hay gente que para no lo uno. hace ni por eso. Que Pero es una forma de después evitar... termina diciendo, bueno, para mi hija, no sé, las hijas que vos tenés de la edad de Felipe y Simón, más o menos. Más grandes, 18 y 20. Uno por ahí también piensa,
Siendo que uno, por ejemplo, mi papá y mi mamá no me han dejado nada. Mi mamá está en vida, mi papá no, pero en cambio yo tengo esto de que me gustaría que, bueno, tienes que de algo. Sí, yo me referí más a esto del engaño del sistema alrededor del consumo, el lujo. No, claro, el de tomar un montón de tu tiempo. Un montón de tu tiempo para que pagar no cosas es para cosas que te gratifican, ¿entendés? Porque trabajas 18 horas y te vas a perder 18 horas del crecimiento de tus hijos, de tus nietos, o estar con el amor de tu vida, lo que sea, digamos. Y hay alguien que yo lo he pensado mucho antes incluso de que sea presidente, que el Pepe Mujica, lo leía cuando estudiaba comunicación, recuerdo, en una casa de un amigo, y él siempre habló de lo que después se hizo un poco mainstream, digamos, siempre se pone al Pepe hablando del consumo, pero esto lo decía siempre. Cuando uno compra un vaso con tiempo de trabajo, el tiempo es lo que tenemos que se nos agota. Y hay que disfrutarlo, se nos agota porque tenemos la muerte, no sabemos cuándo. El Pepe yo lo escuchaba cuando estaba viviendo en Gualeguaychú, lo escuchaba por Radio Colonia, que es uruguaya. Lo escuchaba antes que fuera presidente, estoy hablando en el 90 y... más o menos 90. Esto es decir, 2008, 2009. Sí, 95, 97. Y el Pepe tenía una filosofía, con respecto a eso, te transmitía, yo era estudiante, y me encantaba escucharlo porque me daba paz en escucharlo, de decir, bueno, vamos paso por paso, vamos cumpliendo objetivos, pero con una simpleza que no me acuerdo cómo se llama. Terminaba el programa de Pepe Mujica en Radio Colonia y sintonizamos a Roberto Hankin, ¿se acuerda? ¿Se acuerda del Pepe? Sí. Que él tenía ese programa también que estiraba un poco el programa y hablaba de esto, de lo que es la vida, de disfrutarla. Bueno, Roberto es medio una vida liviana la ha tenido, pero bueno, bien. Siempre ponía la muerte también con esto de querer tener y decir, bueno, esto no te va a llevar nada. Después también están los rituales, ¿no? Los rituales de la muerte, así como uno quiere ser. Vos, bueno, pasaste por un lado ya que es interesante, que esto es de inmortalizarse en la memoria de los otros, que no importa nada. Están todos en tu velatorio diciendo, menos mal que no me tocó a mí. O comiéndote el cuero, contando alguna anécdota. Igual hay gentes, héroes históricos que se han inmortalizado en la memoria de la gente. Sí, pero igual no le importa a nadie. Claro. No le importa a nadie, no sabemos si todo eso es así o no. Claro, pero tiempo más, tiempo menos. Si nosotros no sabemos transmitir eso, se van a diluir a esa gente. Sí. Bueno, pero no le sirve a ellos. No, totalmente. No le sirve. Puntualmente a la persona, sí. ¿A qué le sirve a Homero haber escrito la Ilíada? A él nada, pero todavía no estamos hablando de Homero, 4.000 años después. El ritual. Vieron que hay rituales de todo tipo, y en México hay celebraciones estupendas al respecto. Otras culturas, digamos, tienen otras cosas. Sí, que vienen de la cultura americana. Unos amigos que fueron a Japón, que en un lugar ahí de Japón, no recuerdo el nombre ahora, no hay cementerios, la gente entierra su persona, su ser querido en el patio, en la casa, en una plaza, no sé. Están ahí, convivís con la tumba de los demás. Es parte de la cultura. Claro, hay una parte ahí. ¿Qué ritual creen que les va a tocar? El mercantilizado, porque se ha mercantilizado. Nuestro ritual está, si querés, mercantilizado. No somos dueños de elegir demasiado qué hacemos. Esto que vos decís de Centroamérica, de México, ha quedado de las culturas americanas. Pero lo cierto es que nosotros automáticamente lo tomamos en el mercado y es pagar y así, es un ritual ya. Clarísimo. ¿Y te compraste la tierra para tener donde caerte muerto? Como decía mi papá, decía eso. Mi papá mi suegro, todos. Lo único que quiero comprar es la inmortalidad, que voy a comprar un pedazo de tierra, ni en pedo. No, yo tampoco. No empieza. No, y aparte yo no lo vas a hacer. Cremación. ¿Y después qué hacemos con eso? El lago de embalse. Ah, mira, es algo cumplible. Sí. Sos más realista que Alexis. O tenés más claro que en algún momento vas a morir. Sí, y al lago de embalse. Embalse es mi lugar en el mundo. Vieron que hay unos entierros ahora que te hacen como una especie de serías como la raíz de un árbol que ponen ahí, te entierran hecho como una bolita. ¿No? Todo eso. ¿No? Todo eso me parece un poco tremendo y
La verdad es que no me importa. No te La- importa. No, yo tengo una amiga que no le importa para nada, que se jodan mis No, hijos, no, yo que vean lo que hacen. yo sí, yo le dije, me crema y listo. Mi mamá pidió Y al cremarla a llevarla a Bariloche, un poco más complicado. Qué lejos, bueno. ¿Por qué no va ahora? ¿Por qué no va ahora? Quiero embalse. Embalse es más No, y en parte cumplible. Es un tema que nos va a tocar a todos, pero siempre es tal vez importante entender por qué algunos tomaron las decisiones que tomaron, que no es tan sencillo. A veces hay gente que elige, en otros países, porque acá no podemos elegir tampoco, pero eutanasias, Sí, claro, en caso de enfermedades. que ya basta, ¿viste? Porque yo no sé, con ese tema de las enfermedades, y Pero tengo eso ya- mucho aguante para Eso ya tratamiento. debería ser un derecho Sí, humano, si querés. estoy de acuerdo. No tiene sentido. Yo creo que sí. Ahora, Pero, Y así hay que votar, lo voto con las dos manos, porque la muerte de mi viejo fue durísima. Que yo dije, para un poco, ¿por qué mi viejo tiene que estar sufriendo tanto? Un cáncer de próstata, le saltó hueso. terrible, dolorosísimo. No, sí. Ujú. Un médico del dolor le terminó dando hasta porro para que fumara Sí, sí. marihuana en ese momento. Imagínense, yo entraba a casa y sentía el fumar olor a fácil. marihuana del dormitorio que estaba. Pobrecito. Yo digo, sí. Sí, no tiene sentido. sí, yo también pienso que esto debería. No sé si habrá mucha fuerza en religiones o en creencias o algo que esto no se permita, porque me parece que debería, de una cuestión u otra, de ser o no ser así. Ser Entonces, más... Es difícil naturalizarlo por la cultura católica que arrastramos, ¿no? No sé Que si hay no es problema hay que religioso. resufrir, hay que No sé si es religioso o ético o profesional desde la medicina. La verdad es que no sé bien cuáles son las... Puede haber un combo. Claro, no sé. No, yo tampoco lo sé, pero me parece que ya se debería. También debe haber casos y casos. Cuándo realmente puede decidir el paciente y cuándo no. Bueno, eso ya se me escapa absolutamente. Bueno, hay una ley de muerte digna, Claro. se ha hablado acá en Córdoba, hay hay como un límite, digamos, de cuánto sí. hacer que una persona esté con sobrevida, porque convengamos que estamos en una modernidad que te pueden tener No me gustaría, por siglos. ejemplo, si alguna muerte no me gustaría, la de Cerati, por ejemplo, que estuvo 4 años en estado vegetativo. Claro, Eso me parece eso- inhumano. Creo que Inhumano. Sí, tal cual. Un día un amigo de él, Fena, de La Mayor, el músico, que Sí. estuvo, nunca me olvido ese programa. Estuvo invitado en televisión registrada. Ahora pasado 2 años que Cerati estaba en coma. Y él dijo que lo iba a visitar y que a él le aterraba la idea de que Gustavo esté con cierta conciencia, pero que en esa conciencia no pudiese hacer absolutamente nada. Y la verdad es que a mí me aterra escuchar eso. 4 años pasó de Aterra. A mí Pero eso me tampoco parece se puede inhumano, hacer nada. ¿Viste? Que pensar lo que nos va a pasar. Claro, no, pero es que no es algo que te Bueno, pasa, te están sumando pasa lo sosteniendo mismo. artificialmente la terrible. vida. No Yo tiene lo veo sentido. terrible también. Pero debe ser difícil apagar la máquina. Absolutamente. Tomar la decisión de decir, bueno, a mi hijo en este caso, con la madre, Sí, claro. o decir, bueno, bajemos el interruptor, ¿viste? Desenchufemos la máquina, no debe ser tampoco tan Para sencillo de decidir, ¿no? Para nada, pero sí es algo que no me gusta. Es que yo no sé si tiene que decidir un familiar. Tiene que haber algo técnico profesional, demostrativo. Afuera. Sí. Claro, que la familia o el que esté cercano entienda que. Schumacher pasa lo mismo con el piloto de Fórmula 1. Ah, claro. Pero bueno, no se sabe condiciones de vida de hoy y todo, pero me parece que. Es más, yo no sé si también limita la vida del entorno que lo rodea. Ah, no, ¿qué te parece? Son muy valientes los dos. Porque no me dijeron no en ningún momento, ni valientes. Después pensé, ¿por qué son le los dije más sí? he No, descubierto yo le que pregunté, son los más ¿por qué valientes. ¿por qué ese tema tenemos Yo que también, hablar? Le dije, yo me lo pregunté después. ¿por Pero qué ya limita era la tarde. vida? Les traje un obsequio. Yo sé que están gracias. lejos de esta edad. Sí, pero Lejísimos. bueno, Muy de lejísimos. Jorge Minetti, que Bien. me encanta. 50. Bien, Pero falta un montón. lejísimos. ¿No es cierto? Lejísimos. Pongámoslo así. Bueno, me encantó.
Gracias. De verdad, gracias por venir a Cuando Ladran los Perros. Sé que es muy difícil el tema. Sí. Yo por último quería salir un poquito de la melancolía de Borges en ese soneto, para citar a tres, digamos. A ver, dale. A un escritor brasileño que se llama Otto Maduro, tiene un libro llamado Mapa para la Fiesta, que le habla de cómo, a instancia de la tragedia misma, que en algún momento nos vamos a ir, la vida se trata de armar mapas de celebraciones y con gente que uno pueda disfrutar. Que uno tiene ganas. No olvidarse de esa idea. También citaría a Dolina, que hace poco en una entrevista dijo algo así como... uno sabe que está en una fiesta, pero te miras con el amigo y en el fondo sabes que se va a terminar la fiesta, el amigo y tu vida. Tener esa conciencia de la que hablaba Heidegger. Y por último voy a citar al gran Bad Bunny, artista centroamericano, que en una de sus últimas canciones dice: la vida es una fiesta que un día termina. Está todo dicho en una sola frase. Muchas gracias. Gracias, Boti. No, gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Alexi, por acompañarme. Gracias a vos, porque yo solo, a lo mejor no, tampoco, yo solo no arrancaba. Vicky, ¿te dijo que íbamos a estar los dos juntos? No me dijo nada. ¿Cómo que no? Yo sí sabía que iba a estar. Para mí es un gustazo de haber estado acá con vos, Vicky, como siempre. Lo que necesites, vos sabés, y me vas a tener. Gracias. El gobernador Martín Yayora encabezó el encuentro con intendentes de 28 municipios que forman parte del Plan de Coordinaciones Locales de Educación, CLE. Con esta acción, la provincia descentraliza fondos a los municipios para invertirlos en proyectos que deben tener como norte acciones públicas educativas destinadas a profundizar, mejorar y acompañar los aprendizajes de la lectura, la escritura y matemáticas, acompañando las trayectorias de cada uno de sus alumnos. Yo creo que ustedes van a ser y tener esa posibilidad de ser los primeros intendentes en que a través de las CLE, y nadie se va a olvidar, quién fue transformando la educación en cada una de sus ciudades. ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes? Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Fiat Azzurra. Fiat Cronos. Fabricados en Córdoba. Alta tecnología y confort. Buen andar y bajo consumo. Con el baúl más grande del mercado. Bonificaciones especiales. Con los mejores servicios post-venta. Agentes oficiales en Río Tercero y zona. Fiat Azzurra. Visítanos en General Sabio 1350. Estudio Jurídico Doctores Andrea Escudero y Juan Ochea. Derecho Laboral, Civil y Comercial, Familia, Jubilaciones y Pensiones, Sucesiones. Ángel Peñalosa 1372, Planta Alta, frente a Tribunales. Estudio Jurídico Escudero Ochea. Proyecto Papelón sigue y sigue. Independientemente de la puesta en marcha del sistema de recolección diferenciada de residuos en Río Tercero, Papelón sigue su actividad normal en la recuperación del papel y cartón con fines de reciclado. Como desde hace 12 años, los recursos obtenidos son destinados a las actividades de la Fundación Juntos a la Par La Luciérnaga. Ante las consultas recibidas, informamos que los seguimos recibiendo en el depósito, al lado del escenario en el Paseo del Riel. Ante dudas o por más información, consultanos en nuestras redes. Sumate al plan Más Conectados de Río Tel Fibra y disfruta nuestros nuevos planes. Contratando el servicio de internet de la cooperativa, en los próximos 30 días te bonificamos la instalación, el servicio de telefonía y el servicio de televisión. ¿Escuchaste bien? La instalación es sin costo. Disfruta de la internet más rápida de la ciudad sin pagar de más, con las ventajas de un servicio técnico personalizado y de rápida respuesta. Sumate ya al plan Más Conectados de Río Tel Fibra, el que más te conviene.
Solicita promotor al 411-111 o en nuestras redes sociales. Hay un lugar donde el deporte late fuerte, muy fuerte. Acá se juega el torneo universitario más grande del país y vos tenés que ser parte de esto. Y si no, pregúntale a Francisco Zufiaurre, que arrancó compitiendo acá y hoy nos representa en Alemania. El punto de encuentro, Córdoba. Fácil de llegar, imposible de olvidar. Se vienen los JUC, los Juegos Universitarios Cordobeses, del 22 al 26 de septiembre. Inscribite, vení y jugá. Acá nadie se queda afuera.